Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hoy voy a compartirles una idea muy sencilla, una alcancía. Vamos a reciclar un poco. Entonces, por ejemplo, necesito una botella, en este caso esta es de 250 mililitros. Si la tienen más grande, solamente será cortarle la parte que no vamos a usar o la que no vamos a necesitar, y de resto nos va a servir perfectamente. ¿Listo? Entonces, una botella de estas plásticas. Aquí tengo 4 tapas de las que vienen en las salsas de sachets, de sobre. Si no tienen de estas mismas, les sirven las de la crema dental también, o tapas de otros tipos de productos, de refrescos, gaseosas, como ustedes les llamen, de la leche también, que a veces viene con este estilo de tapas. 4, una bola, una esfera de estas de icopor, unicel, telgopor, como le llaman ustedes. Esa tiene la medida, el contorno cuando le tomo la medida, 13 centímetros. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea de cuál medida es, o también podrían llamarla, si la tienen por números en las empresas o papelerías donde las venden, de 4, la número 4 también les puede servir. Bueno, tengo un chelín o limpiapipas, regla, tengo de estos ojitos que ya les enseñé a hacerlos. Listo, estos ojitos ya listos para ponerle a mi marranito. Tengo foamy del color normal rosa pálido, tengo un poquito de blanco de este color fucsia, azul escarchado, que es para decorar, el bisturí cúter de este que se le llama punta de lanza, se llama así, es precisamente por su extremo, por su punta, y un bisturí normal de lámina de estos. Listo, estas son como las herramientas. También una perforadora de un solo orificio mejor, si no lo tienen de un solo orificio igual el otro también sirve. Aquí tengo silicona caliente, también podemos trabajar con silicona líquida si no tienen caliente, y una plancha, ya sea plancha de manualidades. Miren, por ejemplo, esta es la mía, que por aquí se las voy a mostrar para que la conozcan. La plancha de manualidades, o la plancha del cabello, del pelo, que también les he mostrado que unas veces la utilizo, o la plancha normal con la que planchamos. Bueno, eso es lo principal. Si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que igual en la descripción les dejo siempre la lista completa de materiales, y también ustedes lo van viendo paso a paso. Bueno, comenzamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiar o despejar mi área de trabajo, y voy a empezar cortando el extremo de la botella. Aquí, esta parte, les voy a mostrar. Este pico lo vamos a quitar, listo, o sea, la trompa de la botella la vamos a quitar. Eso utilizando herramientas como, por ejemplo, para no dañar la mesa de trabajo. Esta es una almohadilla de corte, listo, les llaman así, a veces vienen más grandes. Yo tengo de esta pequeña, ya saben que así la encuentran. ¿En dónde? En papelerías o lugares también en internet se encuentran estas almohadillas. Lo primero que voy a hacer es el corte y cortar por todo este contorno. Bueno, algo que debo decirles es, se corta como donde empieza el pico, ¿listo? Porque lo que es el pico de la botella tiende a ser el plástico mucho más grueso, entonces hay que hacerlo es todavía donde conserva como el tipo de lámina de la botella. Esto, si lo van a hacer con niños, siempre un adulto es el que debe cortar esta parte. Los niños no, porque esta parte es peligrosa, ¿listo? No es conveniente. Y ya luego, con el otro bisturí, pueden empezar a cortar el extremo, el exceso, lo pueden ir cortando, ¿sí? Para que ya lo quiten totalmente. Bueno, ya lo corté, como pudieron ver. Ahora lo que voy a hacer es sacar la base, la circunferencia base del cuerpo de mi cerdito. Entonces lo que voy a hacer es, con un palito de brocheta, lo voy a marcar, así evito manchar el foamy. En lugar de utilizar lápiz, utilizo el palito de brocheta. Entonces lo voy a cortar para tapar la base, por decir así, de la botella. Bueno, ya corté la pieza, la que corresponde a la base, y la del cuerpo solamente lo que hice fue tomar una medida, ¿sí? Que me cubra totalmente el envase. Este, por ejemplo, me quedó de 21 centímetros por 8.5. ¿Listo? Podemos cortarlo un poquito más, un poquito menos, lo importante es que nos calce. Y si en algún momento nos queda algún sobrante, entonces lo cortamos con las tijeras. Aquí estoy manejando la temperatura
de la pistola de silicona, que normalmente la ponen muy caliente, pero aquí lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar dejando enfriar un poco la pistola. ¿Listo? No está totalmente fría, ni totalmente caliente, entonces nos va a permitir trabajar y que podamos pegar las piezas. Bueno, ya pegué la base y arreglé de pronto si no estaba perfecto, por decirlo así, con la colita del envase, y ahora sí lo voy a pegar el cuerpo. ¿Listo? Voy a pegarlo aquí. Listo, ya lo tengo cubierto, entonces ahora voy a hacer la abertura por donde voy a ingresar las monedas. Pueden utilizar el bisturí, el punta de lanza que les enseñé, también con el que trabajé ahora, que es este. Listo. O también hay ahora estas herramientas, este es un cúter, mire que aquí mismo dice pen cúter de cerámica. El filo es mucho más seguro que el de estos los venden por internet, los buscan así como cúter en cerámica y les sale esta pieza. No vayan a tocar la punta porque corta. Y entonces aquí yo lo que voy a hacer es marcar donde quiero que vaya el espacio donde voy a introducir las monedas. ¿Listo? Y él va cortando, miren, para que se den una idea, él va cortando. Entonces así lo hago sobre el foamy. Y luego de cortar el del foamy puedo hacerle un poquito más de fuerza y cortar también la botella. ¿Listo? Esto es muy seguro. Lo pueden utilizar de pronto con niños que sean un poco más grandecitos, con pequeños no, porque igual es una herramienta que corta, pero con los otros que son más grandes sí es más seguro. Y para nosotras es una excelente herramienta para poder cortar y no lastimarnos de pronto tanto, o que esto se pueda partir también y nos pueda lastimar. ¿Listo? Y es para manualidades más pequeñas. Ya saben que lo encuentran en páginas en internet, o si quieren le hacen captura de pantalla, lo buscan por el Google de imágenes y ahí les va a salir, o así lo preguntan en sitios donde vendan papelería o instrumentos para arte, allí los encuentran. Bueno, ahí ya queda entonces el orificio. A mí me quedó un tris torcido, pero ustedes con más maña, por decirlo así, le hacen perfecto el orificio. Listo, yo es para mostrarles más o menos cómo lo deben hacer. Miren que ahí introduce perfectamente. Ahora vamos a marcar en la parte baja 4 puntos, que es donde van a ir las patas del marrano, las patas del cerdito. Entonces ya ustedes saben que pueden elegir las tapas que ustedes prefieran. A mí estas me parecieron muy prácticas, entonces lo voy a ubicar teniendo en cuenta la abertura. Este va a ser mi centro y aquí tengo que ponerlas que sean aproximadamente de la misma distancia. Son 4 puntos donde debo marcar para luego poner las patas, las tapas. Si las quieren pintar, las pueden pintar, ¿no? En mi caso no lo voy a hacer. Están bien terminadas, no están sucias, no tengo para qué pintarlas, pero si ustedes quieren hacerlo, perfecto. Entonces aquí lo voy a pegar con buena silicona. Aquí sí ya puede estar caliente porque el foamy no va a permitir ya que pase el calor al plástico de la botella.
Bueno, así quedan las patitas, ahí lo voy a dejar a un lado. Ahora lo que voy a hacer es las orejas. Lo que hago es, tengo una base, ¿sí?, recta, y luego subo y hago como unas curvas para armar un triángulo. O también podrían hacer primero el triángulo, listo, y ya luego curvarlo un poquito, que sea proporcional al tamaño del marranito. Entonces lo voy a cortar una y le hago también una sombrita en blanco, lo puedo hacer. Bueno, con las orejitas, que no necesariamente deben de quedar perfectas, pero sí que se vean graciosas. Vamos a poner un poco de silicona en la base, dejamos enfriar un poquito y luego la ponemos en la parte superior. Bueno, ahora voy a cortar la esfera, esta de 13 centímetros, la voy a cortar por la mitad, en el centro con un bisturí, lo corto y ya me queda así. ¿Listo? A esta, entonces lo que voy a hacer es quitarle de pronto tanto la curva, solamente un poquito, listo, que me quede chata. O sea, yo en realidad lo que quiero es que me quede la nariz un poquito chata, así. Para que no quede tan redonda, porque necesito que me dé más ese efecto de nariz de marranito. Voy a poner a calentar la plancha porque voy a termoformar para que me tome la forma, el foamy de la esfera que acabo de cortar. Bueno, aquí tengo la media esfera con la tapa de la botella, me va a servir de soporte cuando vaya a termoformar. Aquí tengo el foamy, aquí está la plancha. Voy a empezar a ponerla sobre el foamy para que lo caliente y yo pueda trabajar entonces el termoformado. ¿Listo? Esta plancha no es de juguete, esta es una plancha que se encuentra en la sección de manualidades. No estoy haciendo publicidad, la compré en AliExpress, allí pueden encontrarlas mucho más económicas, por lo menos yo las encontré mucho más económicas que en mi ciudad. Entonces se demora en llegar, pero llega. Entonces aquí estoy calentando muy bien. Listo, aquí en el centro principalmente. Y ahora la pongo sobre la base y termoformo. Bueno, así ya termoformó. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar con silicona. Recuerden que no debe estar muy caliente. Pueden utilizar también la líquida para que quede ya firme. Listo, para que queden en una sola pieza los dos y ya no se me vaya a soltar por nada del mundo. Ahora ya forrada y pegada, lo que voy a hacer es aplicar silicona y pegarla sobre una base para que me quede forrada también por la parte baja. ¿Listo? Bueno, ya quedó lista, ya está la nariz lista. Ahora lo que voy a hacer es mejorar un poco este aspecto, que aunque no se va a notar, sí es bueno de pronto quitarle el aspecto de tanto, lo tosco del bisturí. Listo, pero solamente un poquito, es como por achatarlo. Ahí al calentarse el plástico, cierra también un poco más la boca de la botella, mírenla. Bueno, miren el calor
que hace que como que se cierre un poco más la boca, por decirlo así, del marranito. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar la nariz. ¿Listo? Quedó con una trompa bien grande, no importa, igual es por el orificio de la boca de la botella, pero no importa. Entonces vamos a poner pegamento, la silicona, y lo pegamos. Ahora con la perforadora voy a sacar dos piezas y dos pequeñas circunferencias que van a ser la parte que corresponde a la nariz, a los orificios de la nariz. Entonces, la mía está un poco viejita, ya casi no corta bien, pero entonces vamos a sacar varios, en mi caso, hasta que me salga perfecta. Necesito dos. Bueno, aquí ya pegué entonces los dos puntos de foamy. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo también con un rotulador, con lo que ustedes tengan. Aquí corté una pieza de aproximadamente, ya les digo cuánto, 4 milímetros, una tira de 4 milímetros, para decorar un poquito esta unión. Porque queda, pues en mi caso no me queda muy bonito, no me quedó muy bonito. Entonces, para que no quede así, le podemos hacer esta tira. Lo pegamos también con silicona por todo el contorno y miren que nos queda mucho mejor presentado. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar la silicona y empiezo a pegar. Bueno, así queda entonces. Miren que queda mejor presentado. Ahora lo que voy a hacer en la parte de atrás, ¿sí? Aproximadamente voy a hacer una marca, una abertura por donde voy a introducir el chelín, por donde va la cola, ¿sí? Del cerdito. Entonces aquí voy cortando. Ya está la abertura. Ahora lo que voy a hacer es enrollar un poco este chelín alrededor de un lápiz. ¿Listo? Solamente necesito una parte, no lo necesito todo, solamente una piecita. Entonces esta la voy a enderezar, aquí es donde lo voy a introducir y voy a cortar el exceso que no necesito. Espero que seque para poderlo manipular. Ahora no lo toco porque se suelta. Y mientras tanto voy pegando los ojos. Los ojos voy a pegarle de estos que yo misma les enseñé. En la parte superior derecha les dejo el enlace del video para que puedan verlo. Estos son impresos en papel normal. Si en una impresora les puse un poco de esmalte transparente. Igual lo que les digo en el video les explico. Pueden hacerlos del tamaño que deseen. Y estos son los que voy a pegar. Aplico silicona, siempre teniendo en cuenta la temperatura, porque recuerden que si está muy caliente me derrite la botella. Entonces voy a aplicarlo, lo dejo enfriar un poco y lo pego. Bueno amigos, y miren, así quedó entonces el marranito. Como bien yo le subo la colita, allí quedó bien introducida en el foamy. Si lo quieren poner superficial también, miren los ojitos. Pueden utilizar otros, ¿no? Si de pronto no quieren hacer estos mismos, pueden poner ojos locos, cascaritas negras, otro tipo de ojos, todos están bien. Espero que la idea sea de ayuda, que les guste, que la pongan en práctica. Y recuerden que si lo van a hacer de pronto con niños, con ellos deben tener mucho cuidado con todo lo que sea
cortes. ¿Listo? Pueden pasarle de pronto mejor las piezas para que ellos las vayan pegando. La pegarían con silicona líquida, que es mucho más segura. Bueno, los espero en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!